si el contexto pandemia nos, algunos, de alguna manera nos forzó, a algunos otros nos obligó a trabajar remoto y a renovar nuestros productos, servicios, nuestra cartera, nuestro portafolio. Si el 2020, con todo el contexto COVID, ¿okay?, nos despertó, nos dio un sacudón y nos hizo ver las posibilidades que hay a través del trabajo remoto, el teletrabajo y obviamente todas las oportunidades que ofrece Internet. El año 2021, chicos, indistintamente del rubro al que estén suscritos a la fecha, indistintamente de sus trabajos, indistintamente de la naturaleza del oficio, de la profesión que ejerzan, el año 2021 va a ser un año, anótenlo, de pronóstico de SEO completamente. ¿Por qué se los digo? Porque mucha gente por fin se decidió a tener presencia online. Muchos comercios se decidieron por fin a tener presencia web a través de un e-commerce, a través de un web personal, profesional. ¿Y qué va a suceder de aquí al final de año? Que ya el resto de gente que se va a animar va a tener presencia web. Y ya no solo basta tener presencia web a través de un blog o de un website. Hace falta hacer un trabajo que muchos, incluso de los que ya tienen presencia, no hacen, que es el trabajo del posicionamiento. En otras palabras, ¿qué haces tú dentro de Internet con un web si no logras posicionarlo? Ya no vas a diferenciarte por tener un web y que tu competidor no lo tenga. Tienes que diferenciarte ahora en posicionar ese contenido, y eso es lo que venimos a hacer en este webinar de 6 Social Media 3 y 11. Y bien, empecemos formalmente este webinar que ha programado y ha patrocinado 6 Social Media, que es una agencia de marketing 360, especialista en SEO y en diseño web. Además, se hace acompañar de Social Guest, que es una plataforma para crear, programar y analizar publicaciones en redes sociales, que está muy bien a la fecha con sus nuevos desarrollos. Y este webinar también es consecuencia de, bueno, por supuesto, de una planificación interna de la agencia que pretende como tal llevar el conocimiento más allá de las cuatro paredes y del trabajo remoto. En este webinar como tal, que hemos titulado, ¿ok?, cómo escribir textos SEO para posicionar tu web, lo hemos titulado de esta manera porque forma parte de solamente una de las actividades que hacemos los especialistas en SEO, ¿ok? En SEO. Y como tal, se clasifica dentro del área de todo el espectro SEO, se clasifica dentro del área del SEO on page, ¿ok? ¿Quiénes somos los que vamos a interactuar con ustedes durante este webinar? David Semprún, que es socio fundador de 6 Social Media, especialista en SEO y SEM, ¿ok?, en posicionamiento web y en campañas pagas por Google y por redes sociales, ¿ok? Y mi persona, Víctor Saavedra, que también manejo la parte del SEO y del marketing. Y seré su host y su acompañante durante todas estas 17 horas de webinar. Vaya que no, vaya que no. Estimamos que podría tener una duración de hora 20, hora y media cuando más, ¿ok? Incluyendo sus preguntas para hacerlo más fluido. Les recuerdo que queremos interactuar y ser dinámicos. No hemos venido aquí a decir lo que hacemos. Pregunté las profesiones de cada uno justamente no solo para adaptarnos, ¿ok?, y nivelar el conocimiento, sino para, ¿por qué no?, encontremos en el chat un SEO experto que pueda también orientarnos e intercambiar experiencias con nosotros. Siempre este tipo de experiencias son bienvenidas. Así que durante la presentación, ya les digo, ya iniciamos.
vamos a estar planeando sus preguntas. Pueden hacerlas a lo largo del webinar. No tienen que reparar en, en hacer una pregunta cuando tengan que hacerla. Sin embargo, al final podemos retomarlas todas e integrar todas las preguntas a manera de cierre. Pero vayan colocando las preguntas, por favor. Y nada, empezamos ya formalmente. Y obviamente lo sensato, lo lógico sería explicar qué es SEO y cómo favorece el web para darle sentido al por qué ustedes se han conectado hoy con nosotros y están invirtiendo su valioso tiempo en conocer un poco de esta especialidad. Y bien, para concretar qué significa SEO, ¿ok? Nosotros ven esa lámina, nosotros siempre decimos que el SEO empieza aquí, ¿ok? Yo estoy seguro que tú cuando te levantas en la mañana no pasas los 20 minutos, quizás menos, 10, 5, ya ves tu celular, ¿ok? Y probablemente no solamente revises tus redes sociales, sino que esta sea una figura muy familiar y cotidiana en tu día a día, en varias horas del día. Y es que todo ocurre aquí, en el navegador. Para entender el SEO, tenemos que entender cómo funciona Google Search, ¿ok? Cómo funcionan las búsquedas y cómo a través del conocimiento y el manejo y el dominio del buscador podemos incluso beneficiar nuestros proyectos, nuestros negocios y nuestra presencia web. ¿Ok? Entonces, lo que pasa detrás de toda esta imagen, de este buscador, de esta lámina, es magia de la pura, y para quienes nos dedicamos a posicionar y a estudiar, bueno, entendemos en el momento que tampoco es tanta magia porque Google tiene muchos factores para posicionar. Aquí solamente vamos a ver los que ya les decía, hay más de 700 factores probablemente, y ciertamente no tenemos la cifra exacta porque Google no lo permite, no los hace saber de forma al menos abierta, ¿no? Pero todo sucede detrás del navegador. Entonces, para mantenerlo simple, que es la intención de este webinar, para mantener simple todos los conceptos e intercambio de ideas, vamos a definir, como ya les dije, de una forma digerible, qué significa SEO. SEO no es más que la optimización en buscadores. ¿Okay? Se trata de ajustes, de mejoras que se realizan a un sitio web para que los motores de búsqueda puedan comprenderlo mejor. ¿Comprender qué? Comprender el sitio web. ¿Ok? Entonces, es muy importante que mantengan este concepto digerible de lo que significa SEO. Van a encontrar tutoriales en internet, en YouTube, donde hablan de distintos tipos de SEO y quizás de entrada, por el solo hecho de no entender las siglas o de encontrarte con alguien que te hable de mucho tecnicismo, pueda ser suficiente para que rehuyas de saber más SEO. Pero lo cierto, ya te digo, es que una persona que realmente está comprometido con su proyecto y va de la mano con marketing, con estrategias de marketing a posicionar su marca, no puede sino aprender un mínimo de SEO. Y hablo de un mínimo, aunque sea para luego delegarlo, pero por supuesto para saber supervisarlo, ¿ok? Delegas porque confías, pero a su vez porque lo puedes supervisar. Entonces, repito, manténganlo simple, chicos. SEO es optimización en buscadores. Son cambios que se hacen a webs para que Google lo entienda mejor, ¿ok? Y en ese sentido, no está de más que repasemos qué significa SEO on page, ¿ok? Ya les decía, el espectro del trabajo SEO como tal es muy amplio y se divide en varias especialidades. Hoy nos compete hablar de SEO on page, ¿ok? Y como tal, les decía que son ajustes en el sitio web que ayudan
al buscador, en este caso centrémonos en Google, pero en realidad es en cualquier buscador, a entender el contenido y subrayen esto. Son ajustes para entender el contenido del sitio a fin de favorecer su posicionamiento. ¿Ok? ¿Qué significa el contenido del sitio? ¿Ok? Significa que Google va a estar indexando y rastreando con sus robots las etiquetas, el etiquetado que pongamos en el título, las metadescripciones, las etiquetas H, que significan etiquetas de subtítulos, los enlaces internos, y el etiquetado además para imágenes que se conoce como alt, etiquetado alt, ¿ok? No teman, no estoy hablando en chino, quiero decir con esto que el contenido de un sitio siempre tiene un título para Google que indexa, luego una metadescripción que simplemente es otro tipo de etiquetado. Ya veremos cada uno de estas etiquetas. Ahí también, como les decía, es importante que en los textos hayan subtítulos. Lo digo también porque sé que a algunos profesionales, según su formación, les cuesta un poco, sobre todo si son escritores o periodistas de los cuales no se duda del estilo y de la capacidad, ojo, pero que ciertamente no están acostumbrados, ¿ok? A, a escribir intuitivamente con este tipo de etiquetas, ¿ok? Y los links internos son pues enlaces que de un contenido de tu página puede llevarte a otro y eso genera buen SEO y buen flujo de, de autoridad dentro de un web. Ya lo veremos. Y bueno, y las etiquetas, como les decía, deben saber que actualmente Google ha hecho muy buenos desarrollos en la búsqueda de imágenes. Los chicos, si se dan cuenta, quienes tienen hijos, quienes tienen sobrinos, niños de 14, de entre 8 y 14 años, si se fijan y tienen perspectiva para observar, perspicacia para observar, se dan cuenta que las búsquedas que hacen los chicos son de voz, ¿ok? Y por ahí también vienen unos desarrollos SEO interesantes que no vienen al caso, pero que por ahí van. El hecho es que el SEO no solamente se encuentra en el buscador como tal, en Google Search, sino que también se pueden hacer, podemos hacer SEO en imágenes. Recientemente incluso la plataforma de inspiración visual predilecta por todos nosotros, Instagram, ha incorporado SEO en su plataforma. Muy pocos lo conocen. No lo tenía planeado, pero si alguno al final quiere saber cómo se hace SEO en Instagram, por favor que me lo recuerde en el chat y al final podemos darle esos tips para SEO para que posicione mejor tus posts en Instagram, ¿ok? Entonces le decía que esto es SEO on page. Seguidamente vamos a ver qué significa el SEO off page. El SEO off page, que no es más que, ok, los mismos ajustes, pero fuera de tu sitio web. Es decir, haces ajustes o actividades desde otros websites que igualmente favorecen tu posicionamiento. Ejemplo de ello, ok, aquí me dice Eliza, que quiere saber, saludos Eliza, que quiere saber sobre SEO en Instagram. Les decía que ejemplo de hacer SEO fuera de tu sitio web, ¿okay? Tiene que ver, por ejemplo, con la construcción de enlaces. ¿Qué significa eso? Lograr que otro website enlace tu website a través, por ejemplo, de una estrategia muy conocida que se llama guest posting, ¿ok? O guest blogging, que significa que yo identifico un web que pueda favorecer mi SEO, mi tráfico, mi autoridad, y me doy cuenta claramente que ese web tiene, ya les decía, buen tráfico y bueno, me interesa de alguna manera hacer un colaborativo con ese web por la vía de darles a ellos un post de mi autoría con la intención y el intercambio de que enlacen a mi web
esa publicación en donde yo aparezco como autor invitado. Los enlaces es un tema inmenso del SEO off page que, bueno, merecen otro webinar aparte, que probablemente, si están interesados, suscribiéndose a la lista de 6 social media, probablemente se enterarán de las nuevas fechas para ese webinar. El marketing de contenido, aquí los periodistas, los copies, los escritores, los freelancers, todo lo que haces en realidad en social media marketing, todo lo que haces en Instagram, también puede favorecer a tu SEO, porque son enlaces que vienen desde otros portales, herramientas. También hay maneras de hacer enlaces o SEO off-page desde directorios. Hay gente que no tiene, por ejemplo, un website, pero eso no significa que no pueda hacer SEO, porque puede estar en un directorio local de páginas amarillas, de clasificables y directorios médicos, por ejemplo, que abundan. Y si yo no tengo un website, bueno, pueden hacer un link, por ejemplo, un enlace de WhatsApp, y eso puede favorecer también mi interacción. Y si tengo, además, como ven en la lámina, mi negocio, al menos en Google Business, o lo registré en Google Maps, obviamente, cuando hagamos esas búsquedas en el Google Search, van a salir datos interesantes de mi persona y de mi negocio si lo sé manejar o lo sé clasificar bien. Así que, bueno, esta es otra posibilidad de SEO. No la vamos a ver hoy en detalle, como les digo, pero es importantísimo que lo sepan. ¿Okay? Es importantísimo que lo sepan. Y el SEO técnico, que es el SEO, a ver, que dentro del espectro parece más complicado, pero en realidad no lo es. Pero sí que es cierto que nos interesa un poco más a los que nos interesamos y a los que hacemos auditoría, como David y mi persona. David es un experto en hacer auditoría SEO. Bueno, aquí se trata de hacer ajustes al sitio web que impactan la indexación y el rastreo de cara a los buscadores. ¿Qué significa esto? ¿Okay? Para que lo tengan claro. Significa ya hacer ajustes en la arquitectura web, en la estructura de la data y y como tal en las acciones de indexación y rastreo para que Google con sus robots pueda entender el contenido técnicamente y que no tengas esos errores mínimos, esos tecnicismos mínimos que Google además dentro de su plataforma te hace saber. Es una información abierta e incluso tiene módulos de formación gratuita para que te especialices en SEO técnico en Google Webs, en Webmaster Tool, en una página técnica de Google. Puedes ahí buscar esa información, pero como tal ya esta es información que manejamos los que ya nos dedicamos concretamente, no solamente a posicionar nuestros web como proyectos o portafolios, sino como los proyectos de clientes. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, repasando, para que la tengan más clara, existen los 3 tipos de SEO. El SEO off-page, el on-page y el técnico. De cara a lo que vamos a hacer hoy, nos interesa el SEO off-page. Y ahora, al grano. Vamos al grano y a lo que venimos, ¿no? ¿Cómo es esto de una vez que tengo claro que puedo favorecerme de los buscadores y que además hay 3 tipos de orientación y de especialidad SEO? ¿Ok? ¿Cómo es esto de comparar un tipo de redacción creativa o estilística versus un tipo de redacción SEO? ¿Ok? ¿Cómo es esto? Porque este webinar se llama ¿Cómo crear texto SEO para posicionar mejor? ¿Qué deja claro como tal ese título? ¿Y qué queda claro con este subtítulo? Obviamente que hay una diferencia, ¿ok? En realidad no es un verso, es una diferencia, porque no pretendemos con esto decir que la redacción creativa no posicione o no haga falta, pero tampoco queremos olvidar y no hacerles saber todas las bondades que tiene el conocimiento de una información redactada, un contenido redactada con orientación SEO. Entonces, para dejar claro este apartado, ¿ok? Vemos en esta lámina las diferencias. Hay muchas, por supuesto que hay muchas. No pretendemos definir
con autoridad y prominencia qué significa copywriting o qué significa semántica web. Lo que nos interesa es que entiendan que hay dos tipos de redacción, ¿okay? A los cuales muchos de ustedes están acostumbrados seguramente. Y bueno, si son publicistas, obviamente conocerán a fondo qué significa el copywriting, ¿ok? Que para ser puntuales, es la redacción publicitaria con componente persuasivo, es la redacción creativa que tiene foco, como lo dice aquí, en la llamada a la acción, en el call to action. Eso que nos enseñan nuestros Instagramers de preferencia, nuestros asesores de marca de preferencia, eso que nos enseñan a cada rato en redes sociales sobre cómo escribir creativamente, cómo tener mejor interacción, toda esa ciencia que en figuras internacionales, y hablo de caso España porque sigo mucha gente ahí, sea el caso, por ejemplo, de Isra Bravo, de Lea Guardiola, de Maider Tomacena y de seguro muchos otros que no estoy mencionando que merecen especial reconocimiento, pero que tiene un foco en la llamada en la acción. Ya sabes, ¿no? Empieza con una pregunta, empieza invitando, haz una sugerencia, clasifica, cierra, haz una promesa y al final el call to action. Lo sabemos y lo manejamos en la medida que nos lo permita, primero nuestro interés y segundo la naturaleza de nuestro objetivo de marca o nuestra estrategia de promoción, ¿no? Y a diferencia de lo que significa redacción SEO, debemos introducir el concepto de semántica web para que la tengan más clara. Si hasta ahora, y quiero ver el chat, por favor, respondiendo, ok, todo está claro y me siguen y no necesitan aclaratoria hasta el momento, por favor pongan todo ok. Ok, ok. Muy bien, qué bueno que los veo despiertos y activos, todo ok. Excelente, Isaura. Entonces, a diferencia del copy, como les decía, la semántica web es la redacción de etiquetado clasificada para buscadores. Esto, en términos sencillos, habla de un tipo de redacción orientada hacia las keywords o palabras clave y además hacia un etiquetado, como ya les decía, no solamente de texto y contenido, sino de imágenes, ojo, de imágenes que van a ser que van a ser foco en la metadescripción general de ese contenido, entiéndase metadescripción como las señales de alerta intermitentes que ese contenido destila o titila para que Google con sus robots haga mejor el trabajo de rastreo y de indexación y pueda parar y decir, ojo, pasé por aquí y vi que este contenido tiene un título de peluches para niños. En el cuerpo de texto hay una mención de Hello Kitty, por ejemplo, más abajo peluche de Mickey, hay subtítulos, sigo leyendo el etiquetado, pero además me encuentro con una foto, no sé, de Barney o de un león de peluche, que además en la foto puede rastrear el robot un etiquetado al que además describe lo que hay en la imagen y todo ese conjunto de eh, etiquetado de metadescripciones que tiene foco en ese contenido, lo entiende Google como una semántica web que sirve para que ese contenido pueda alzar la mano al buscador y decir, aquí estoy, ¿me estás buscando? Aquí estoy. Eso es lo que significa la metadescripción y la diferencia entre el copy y la semántica web. Todo otra vez, si todo está ok y se entendió, porque es muy importante esta parte, esto de la redacción de etiquetado natural de la semántica web, por favor, ok en el chat. De nuevo, por favor. Sobre todo los periodistas. Me interesa mucho los periodistas, porque los periodistas y los redactores, ¿eh?
incluso los escritores de novela, los que hacen los poetas, las personas incluso que están acostumbradas a escribir artículos científicos, aquellos que escriben para premios o galardones en ciertas especialidades de las artes o de la literatura. Es importante dejar claro esta parte, ¿ok? Que no es lo mismo tener nociones de semántica web que nociones de redacción publicitaria con componente persuasivo y creativo. A pesar de que pueda parecer que no, la integración de las dos maneras de redactar pueden darte o brindarte una estilística poderosa, una manera de narrar poderosa si lo sabes, si sabes hacer muy bien ese mix, ¿eh? Si sabes hacerlo muy bien. El error sería desestimar alguna de las dos bandas o esferas o maneras de redactar. ¿Podría volver a explicar de forma breve lo de la semántica web? Claro que sí, Eduardo. O sea, cuando hablamos de semántica web, ¿okay? Hablamos como tal de, si lo quieres ver de esta manera, palabras o frases subrayadas con especial interés para Google, ¿ok? Y ya veremos por qué, subrayadas que pueden identificar de mejor manera que si las escribiera como estoy usualmente acostumbrado a hacerlo. Por ejemplo, si tú buscas en el navegador sombreros, perdón, si tu intención de búsqueda en el navegador es buscar sombreros negros, ¿ok? Probablemente tú teclees en el navegador quiero sombreros negros o probablemente negros sombreros, no lo sé. El caso es que siempre hay una manera de hacer esa búsqueda que luego, que consigue tener un volumen de búsqueda mucho más distintivo para Google que para la mayoría de las personas. Me explico. Quiero decir con esto que ya estamos hablando, cuando te hablo de semántica web, de la manera en que la gente está buscando en el navegador, en el buscador, sus intereses. ¿Qué hace Google? Registra todas estas búsquedas en su base de datos y seguramente rankea las palabras que mejor están dando señas claras de esa intención de búsqueda. ¿Ok? Vamos a verlo de todas maneras de forma práctica para que lo vean. ¿Ok? Pero antes, hagamos el recuento de lo que vamos a hacer con el tema de la semántica. O sea, ¿qué significa semántica para ti mismo, Eduardo, y para todos los que nos siguen? ¿Qué significa semántica web en SEO on Page? ¿Okay? Ya lo dijimos, ajustes en el sitio al contenido para que el navegador, el buscador lo entienda mejor. Ahora, ¿cómo se dan esta semántica concretamente en un contenido? Bueno, a través de etiquetas, metadescripciones, títulos, subtítulos, links y etiquetado de imágenes. ¿Bien? Voy a compartir con ustedes la pantalla para ilustrar de forma práctica y despejar las dudas si las hubiese, ¿ok? Antes de llegar al punto de las habilidades. Por ejemplo, si ven mi navegador, por favor díganme sí, ¿ok? Sí, aquí está. Ya. Un segundito. ¿Qué pasa aquí? Ok, perdón, sí, me confundí. Ok, listo. Fíjense, antes de hablar de habilidades SEO, vamos a ilustrar lo que significa semántica web en la experiencia de hacer una búsqueda. Ustedes están viendo aquí el navegador, obviamente, y si yo, me siguen, ¿cierto? Ok, si yo vengo y vamos a poner el ejemplo, fíjate, yo pongo abrigos negros de momento, es mi
intención de búsqueda. ¿Okay? Y fíjate que la tecnología Google tiene un autocompletado, fíjate aquí, tiene esto se llama el autocompletador, que técnicamente define o te da búsquedas relacionadas en función al término de búsqueda inicial. Y esas búsquedas relacionadas tienen que ver con la semántica web que se registra en el buscador. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que entender es que si yo estoy buscando abrigos negros, ¿ok? Google me está diciendo de inmediato que muchísima gente también ha buscado abrigos negros baratos en Madrid, abrigos negros de mujer o abrigos de mujer Zara incluso. Fíjate cómo se ha posicionado la marca comercial Zara dentro del buscador, que también lo trae como un término de búsqueda. Y luego viene el otro término de búsqueda que se llama abrigos negros hombre. Pero fíjate en esto justamente que te digo, Eduardo. Si tú a ver, si una persona que usualmente no tiene conocimientos de SEO va a buscar un abrigo negro de hombre, ¿cómo lo buscaría en el buscador? Por ejemplo, piensa en tus padres, en tus amigos o incluso personas un poco más mayores. Buscarían abrigos negros para hombre, ¿ok? Pero lo que te dice Google con su semántica es que, ojo, yo entiendo cuando me dices abrigos negros para hombre, pero es que la gente busca más sobre esa intención de búsqueda el término de búsqueda abrigos negro hombre. Entonces se tratará de hacer un trabajo de contenido justamente con esa palabra, abrigos negros hombre. En ocasiones, como dicen algunos de la gente con que trabajamos, estos términos de búsqueda y este tipo de semántica puede sonar, ojo, perdón, escuchen bien, tarzaneado, es decir, con palabras cortadas, pero se trata entonces de darle estilo y ver en qué manera le damos la vuelta, ¿ok? Entonces, fíjate, si yo busco, por ejemplo, aquí abrigos de mujer, ¿te das cuenta? ¿Qué ha sucedido? Estoy viendo, y se los decía, una búsqueda de imágenes de abrigos de mujer como primer resultado de la página general de resultados de búsqueda, fíjate, y hagamos una pausa aquí. ¿Por qué creen, y quiero leer el chat, por qué creen que estas fotos de abrigos negros salen en el buscador? ¿Por qué creen? Los leo en el chat. Tienen las etiquetas correctas. Por supuesto. ¿Y cuánta gente no sube fotos sin etiquetas correctas, sin el metaeticado, sí, las metadescripciones en general? Y ahora, si nos podemos a ver, y lo podemos hacer, pero no en detalle en este momento, estoy seguro que alguna de esas fotos tienen esa etiqueta que está arriba, que dice abrigos negros mujer. No pusieron abrigos lindos, hermosos de verano para mujer. No, aunque lo sean, porque ellos sabían que las búsquedas que hacen las personas van más directa a la semántica. ¿Sí me explico? ¿Ok? ¿Por qué el nombre de la foto tiene esas palabras claves? Porque fueron etiquetadas. ¿Ok? Porque probablemente alguna venga de un e-commerce o de alguna revista de moda. Vamos a verlo aquí en vivo. ¿Ok? Vamos a verlo aquí en vivo. Por ejemplo, esta primera. Puedo ver incluso en el enlace, ¿ok? Que se superpone a la imagen ya la fuente de origen, que me parece que es un... Vamos a comprobar. Ok, aquí, AliExpress, creo que es una gran conocida e-commerce en España. ¿Lo ves? ¿Qué está haciendo este e-commerce? Sabe de SEO, por supuesto, sabe de SEO y sabe que la gente hace esas búsquedas y entonces empieza a etiquetar sus productos. No solamente es el contenido, sino la etiqueta de sus productos a través de fotografías. ¿Lo ven? Entonces, lo valioso de tener conocimiento SEO para redactar un artículo o un contenido eh, optimizado para SEO
tiene sus resultados en búsquedas que tienen el primer lugar de e-commerce como AliExpress, que están conscientes del trabajo que hay que hacer. ¿Entiendes? Hay una oferta comercial para los redactores inmensa. Y la gente, les voy a comentar a los escritores, a los copy, a los que no son especialistas en redacción, pero se les da bien la escritura, hay todo un negocio en el mundo que no conocen y se están perdiendo y está muy bien pagado, ¿ok? En markets de contenido. Existen, chicos, entiendan, sépanlo, markets donde yo me postulo no solamente a una oferta profesional, sino que hay gente que a cada rato, y empresas como esta dicen, se meten al market de contenidos y dicen, necesito 6 artículos con la palabra clave tal, en este caso abrigos, y pago tanto, y bueno, y ahí empiezan los redactores. ¿Okay? Entonces, véanlo también como una posibilidad de negocio, de trabajar remoto y de muchas fuentes de monetización directa para tu talento. Entonces, seguimos. Ya entendí, quedó claro esta parte de la imagen y de las metaetiquetas, particularmente en la etiqueta alt para imágenes. Pongan en el chat, por favor, les digo, siempre estoy atento. Quedando claro, que si quedó claro esta parte, ok, vamos a ver entonces lo que atañe a todo lo que debemos saber para empezarnos a iniciar en este mundo del SEO de una manera bien productiva y consciente de lo que podemos hacer a través de nuestras habilidades. ¿Cuáles son las habilidades SEO que mejor pueden ayudarte a tener conocimiento en este caso, de SEO on page, ojo, ¿ok? De SEO on page, que son las que ven en el cuadro con la banda sobresaliente y el signo del check. Obviamente las habilidades que tienen que ver con la suite Google. ¿A qué me refiero? Google Analytics y Google Search Console. Son herramientas gratuitas que Google tiene en su suite para que las personas que tengan o propietarios de sitios web puedan medir el rendimiento y el comportamiento. ¿Okay? Yo se las voy a enseñar y de alguna manera les voy a mostrar un poco cuáles son y dónde las pueden encontrar, porque vale la pena y esto es imprescindible cuando hace SEO, tener conocimiento de estas herramientas. Lo otro es tener nociones de cómo hacer una búsqueda de palabras clave, lo vamos a ver de inmediato, y nociones que ya mismo ustedes están manejando como las metaetiquetas y las metadescripciones en el contenido estructurado del contenido orientado a SEO on page. Y obviamente el SEO orientado a móvil, ¿ok? Lo incluí en este apartado, no porque les vaya a enseñar a hacer SEO móvil, sino para hacer el énfasis de que todas las personas que entramos a Internet lo hacemos cada vez más por la vía del móvil. Así que el SEO también tiene una cobertura en este aspecto y vaya que hay cosas que uno tiene que hacer para que el usuario a través de móvil tenga una mejor experiencia y eso favorezca nuestro SEO. Es el tema de otro apartado, pero bueno, estoy obligado a mencionárselo, ¿ok? Para que ustedes sientan que han hecho una buena introducción y se han iniciado de una manera muy bien guiada en este territorio SEO, ¿ok? Y bueno, adelantamos un poco esta parte cuando nos fuimos a hacer la búsqueda por imágenes, pero entonces, para entender el SEO on page, que es el tema del contenido, la diferencia entre el copy y la redacción, y la orientación de redacción con semántica web, vamos a compartir de nuevo la pantalla para exprimir Google a todo lo que da y puedan entender técnicamente qué significa hacer búsquedas optimizadas para SEO. Vamos a este caso. Vamos a seguir con el caso de los abrigos negros de mujer, ¿ok? Pero antes, repasemos lo del autocompletador, ¿ok? Abrigos de mujer, o de mujer, sí, de mujer, ¿ok? Les decía que Google trae el autocompletador, te da ideas claras,
si tú eres, por ejemplo, si tú quieres optimizar o buscas posicionar, imagínate que tienes un e-commerce o mejor dicho, tú eres una fashionista, ¿ok? O eres un fashionista y tienes un blog personal, ¿ok? En el que en esta temporada de invierno vas a hablar de o pretendes posicionarte con tus opiniones, con tus reviews acerca de la última tendencia en abrigos de mujer, ¿ok? Para esta temporada. Lo que ya tienes que saber es que el buscador funciona con una relación de keywords o de palabras claves que están asociadas a la semántica que mejor va a entender Google si tú incorporas dentro de este artículo, ¿ok? Esta palabra clave y sus palabras relacionadas. Fíjate cómo funciona Google, abrigos de mujer. ¿Qué debo entender? Que hay una búsqueda de imágenes y si esas imágenes se posicionaron en primer lugar, seguramente no es gratuito y no es por nada. Yo debería, además de revisar al menos los 5 portales, porque en la primera página de resultados trae 10 por configuración natural. El Google te configura 10 entradas de los que mejores ranquean, pero puedes incluso configurarlo para que sea infinito. Pero tú debes, en todo caso, revisar, ¿ok? Estos webs que están en primer lugar, que de seguro tienen algo interesante y no por nada están haciendo SEO y algo deben haber hecho para posicionarse de esta manera. En este caso vemos e-commerce, en este caso el Corte Inglés, todos conocemos que es una tienda comercial también. Hay otro e-commerce que es Shot Mango. Fíjense que aquí no vemos, bueno, Falabella, esta es otra. Pero mira, aquí hay algo interesante. Aquí dice Adolfo Domínguez. Vamos a ver que no sea un e-commerce. Sí, también un e-commerce. Ok, en este caso no lo podemos ver así, pero ver, vamos a tomar una keyword de Tan Hispano, que es un proyecto de la agencia 6 Social Media. Los invito a visitarlo, se llama Tan Hispano. Es un proyecto editorial en el que nos dedicamos a hacer SEO completamente, ¿ok? Entonces, yo tengo aquí preparado algunas búsquedas que podemos compartir con ustedes para que entiendan cómo hicimos el trabajo SEO y sobre todo para que entiendan en esta parte cómo funciona el buscador. Fíjate aquí, si yo busco canas en niños, ¿ok? Yo soy una mamá, vi que a mi chico le salió una cana, me preocupé, yo soy muy canoso, pero de repente a mí, imaginen que ustedes no lo sean, y bueno, no sé, a tu niño le viste un mechón, te preocupaste, solamente tienes 6 años de edad, y dijiste, yo tengo que ver esto, y se me ocurrió buscar en Google que canas para niños o qué es canas para niños. El tema es que nosotros nos concentramos en esta palabra porque vimos las posibilidades y fíjate que incluso estamos segundo, de segundo en el ranking de Google, lo que indica claramente que tenemos buen SEO aquí. Salimos en la primera página de resultados de España, ¿ok? Fíjate, de España. Y estamos sobre mipequefamilias.com, que es un portal bastante conocido, Edmundo, Botox Capilar y otras muy buenas páginas que, mira, estamos incluso por sobre Messenger. Fíjate cómo lo hicimos, teniendo claro que antes de redactar el artículo, el buscador nos trajo, por supuesto que analizamos a los competidores, a las primeras páginas, pero el primer trabajo que hicimos fue identificar las búsquedas relacionadas. ¿Okay? Estas búsquedas relacionadas nos indican o nos dan mayor apertura y mayor abanico para que en la redacción de nuestro contenido, nuestro artículo, si incluimos palabras como esta, que Google ya nos dice, la gente está buscando esto. Si tú lo incorporas en tu contenido, probablemente tenga mejor rendimiento porque simplemente la gente lo busca. ¿Y cuál es la misión
y tengan claro siempre presente esto. ¿Cuál es la misión, el propósito, como dicen muchos los marketers, hasta saturarlo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la visión de Google, la misión de Google? ¿Cuál es? ¿Alguno la conoce? ¿Alguno conoce la misión de Google? En el chat los leo. Déjame ver por aquí. ¿Ok? Sí, Google Trends sirve también, ya vamos para eso. ¿Cuál es la misión de Google? La misión de Google es simple, pero vaya que compleja. Es clasificar la información del mundo. Es clasificarla. Entonces, Google te dice, la gente está escribiendo sobre esto. Tienes, de alguna manera, si yo soy SEO, que incorporarlo. Yo tengo que incorporar estas búsquedas en mi contenido. Vamos a ver el artículo de Tan Hispano para que vea cómo luce. Fíjense, la estructura de un artículo SEO que incorpora palabras clave. ¿Ok? Fíjate, cara, porque salen caras a los niños. Dijimos que tiene aquí un énfasis que hace a la vez de una cita. Estas palabras que están subrayadas en amarillo, ¿ok? Son palabras también asociadas que enlazan a otros artículos dentro del blog, ¿no? Y que también le dan fuerza y autoridad para que ésta tenga mejor tracción. Fíjate que usamos también otro tipo de palabras que no solamente nos indica el buscador, sino que suponemos que también puedan ser vinculantes y que la gente esté buscando. Por ejemplo, hay gente que busca mechones blancos o grises de cabello, ¿ok? ¿Por qué salen canas a los niños otra vez aquí? Y a lo largo del artículo tenemos fotos con meta etiquetas de niños con canas. Lo están viendo. Y hablamos también de otro tipo de palabras como la piel y el cabello. Fíjense cómo también utilizamos los subtítulos con variables de la palabra principal. Dijimos canas en niños. Aquí solamente ponemos canas, pero que indican a Google que este subtítulo te está hablando de el tema de canas en niños. Y además hacemos sugerencias y vinculamos keywords como vitaminas para que no te salgan canas. ¿Ves? Y en este sentido, un artículo puede posicionar muy bien. Pero vamos a lo que nos compete, ¿no? ¿Cómo sé yo que una palabra clave tiene mejor búsqueda? Porque hasta ahora lo que han visto es el resultado que arroja la página resultados, la redundancia, ¿no? Válgame la redundancia. Técnicamente se llama la SERP, ¿ok? Esta primera página de resultados le decimos los SEO SERP, para que lo manejen también. Pero ¿cómo yo sé que una palabra puede tener oportunidad SEO o que está dentro de la semántica de Google? Para ello, les recomiendo que se bajen esta extensión que se llama Keyword Surfer. ¿Lo están viendo aquí? Lo subrayo. Esta extensión probablemente no esté en tu navegador, y la función de este complemento lo pueden encontrar en Google, en extensiones para Google. Aquí le tengo la ruta para que la encuentren fácilmente. Se van a Google Chrome, fíjense, se van a Google Chrome y en la parte del Web Store la consiguen. Aquí me sale la etiqueta ya de añadido porque yo la tengo, obviamente la estoy utilizando, pero es una etiqueta, es una extensión gratuita que es de las mejores. Yo les estoy recomendando una gratuita que es de las mejores. Tienen que saber que también usamos herramientas pagas, pero si tú estás comenzando en SEO, y bueno, te estás interesando y quieres optimizar tus recursos, no hay mejor opción que esta extensión para saber medir si la palabra que está en tu cabeza y quieres posicionar, en realidad puede favorecerte o no. ¿Y cómo lo vas a saber? Porque esta extensión te dice el volumen de búsqueda que tiene una palabra. Fíjate, canas porque salen un volumen de búsqueda de 1.600 palabras, a diferencia de canas a los 20, que tiene un volumen de búsqueda de 110 palabras. Esto nos deja claro que hay una secuencia de volumen de búsqueda de los usuarios en la data Google a nivel de histórico de búsqueda que tiene más interés
cuando hablan de canas en hacerse la pregunta ¿por qué salen canas? Y bueno, lo que nos permite la herramienta es ver el volumen de búsquedas de esa palabra que yo tengo en la cabeza, desarrollar en un artículo o la temática. Repasemos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que me dice esta herramienta? Ya les digo, puede darme el volumen de búsquedas de la palabra que tengo como propósito posicionar, incluso no solamente por volumen, quedando claro además que la gente busca más el tema de las canas a manera de pregunta. Quiero decir con esto que fíjense que dice, ¿por qué salen las canas? Y aquí lo curioso es que el registro de Google eh, te da además los errores de búsqueda que, 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 quiero decir, los errores ortográficos que se registran cuando tú tienes o haces búsquedas por el navegador. Fíjate que aquí dice por qué debería estar acentuado y aquí sí está acentuado. ¿Ok? Sin embargo, bueno, la inteligencia de Google te permite entender el 360 y le da el mismo volumen a ambas porque las pone como keyword similares. Esta herramienta te permite ir hacer SEO local. Si tú estás en Argentina, por ejemplo, cambias aquí la banderita y fíjate que el valor de búsqueda, el estimado del volumen de búsquedas cambió a 170. Yo podría también decidir dónde posicionar o saber en qué país hacen más búsquedas relacionadas con mi término inicial de búsqueda. En Argentina 170 para esta keyword, para Cana, y en España 260. Ya por ahí también tienes un dato sobre dónde puedes posicionar. Ok, les decía que volviendo a la presentación, las herramientas que ustedes deberían descargar o tener presentes, además de el Keyword Surfer, es la extensión de Yoast SEO. La extensión de Yoast SEO es un complemento para WordPress que nos permite como tal optimizar nuestro SEO una vez que ya tenemos un contenido elaborado. Obviamente nosotros no estamos aquí eh, hablando de contenido en términos de estilo, de qué es lo mejor o no. Recuerden que es un webinar SEO para optimizar contenido. ¿Ok? Y por lo mismo vamos a ver desde ya los casos y vámonos a este ejemplo, ¿ok? En donde un complemento como el Yoast SEO nos puede servir para orientar o saber si estamos haciendo un trabajo web orientado o optimizado para SEO. Déjenme buscar aquí okay, voy a entrar a mi sesión de Tan Hispano para que vean el complemento por dentro y cómo funciona. También, mientras descarga, ustedes pueden ir a la página de Yoast SEO, es esta que están viendo aquí, ponen yoaseo.com y descargan la versión gratuita que está aquí, no la paga, que también es buena, pero bueno, estamos tratando de que ustedes tengan elementos y recursos a bajo costo para que puedan iniciarse en el tema SEO. Entonces, si yo me voy a esta entrada, porque salen canas en niños, voy a actualizarla para que me traiga el modo ya de edición, ¿lo ven? Y le doy aquí editar entrada, puedo observar claramente primero la ubicación de este complemento y cómo va a funcionar. Este complemento, este plugin, se llama plugin como tal, lo que me dice es, lo voy a encontrar primero abajo, abajo al final del artículo se instala, ¿lo ven aquí? Estas caritas felices me indican color verde porque funciona con un estilo de semáforo rojo, amarillo y verde que el SEO que estoy haciendo con las keywords va a favorecer el contenido. Entre comillas va a favorecer porque depende mucho de otros factores, pero al menos está clasificado con un buen SEO y una buena legibilidad. ¿Qué es lo que hace este complemento? Primero, me organiza mis palabras claves, que en este caso, para este artículo en particular, yo decidí que fuese canas en niños. Nosotros desarrollamos un artículo en el que nuestra palabra clave a posicionar era canas en niños. El complemento, para que funcione, tengo que incluir aquí la palabra clave, que ellos la llaman frase clave objetivo, ¿ok?
para que empiece a dar rastros. Y lo siguiente que tengo que hacer es seguir las pautas del análisis del complemento en esta pestaña desplegable, que me da ciertos factores que debo cubrir dentro del artículo para que yo pueda, para que Google pueda entender el artículo con mayor claridad. Entre esos factores están, como les decía, el etiquetado de fotos. Fíjate que aquí está la etiqueta, ¿te das cuenta? Mira, si yo clico la foto, el WordPress me trae un campo que viene configurado ya por default, en donde me dice texto alternativo, que es lo mismo a entender que es la etiqueta al de imágenes. Entonces, y el etiquetado de imágenes se hace de esta manera en WordPress. Yo agarro mi palabra clave y le incorporo en la etiqueta en este campo. Y con eso doy señales a Google de que esta foto que ve el robot de Google, que además, entre comillas, la ve, porque en Google no es una persona. Google no tiene ojos para ver y saber que en realidad ahí hay un niño con un mechón blanco. Yo puse para que Google entienda que esa es la foto que estoy mostrando, la etiqueta de la keyword, de la palabra clave en el texto alternativo. Y con eso estoy cumpliendo un factor SEO básico, que es el etiquetado, la metadescripción, en este caso de la fotografía. Pero no solamente esa etiqueta la mencionábamos al inicio, hay etiquetas también que tienen que ver con la metadescripción del artículo. ¿Qué significa metadescripción? Vamos a poner aquí canas en niños. Les decía, cuando yo hago mi búsqueda, el buscador, y seguimos exprimiendo Google, me trae la lista de resultados. Y este resultado, y como tal, esta sección donde dice tan hispano porque salen canas en niños, y la descripción que está aquí, es justamente la etiqueta que yo he definido en el complemento Yoast SEO para que aparezca. ¿Y por qué esto es importante? Porque si esto estuviera en blanco, obviamente el que hace una búsqueda no entiende qué hay dentro de mi contenido y en este caso no está tentado a clicar para ver qué hay. ¿Lo ven? Entonces es muy importante etiquetar esta sección. ¿Y dónde la hacemos en el complemento? O dentro del artículo ejemplo que les estoy mostrando, la hacemos aquí. En el complemento, fíjate, la hacemos aquí. Porque el plugin lo que hace es que me da una imagen, una previsualización de cómo vería el usuario el artículo si este web estuviese rankeado en el número 1 o 3 o en la primera página, que es el caso. Es el caso. Nosotros, fíjate, dice, existen casos de niños y bebés que se presentan con mechones. Existen casos de niños y bebés que se presentan con mechones, ¿ok? Y posiciona. Entonces, cuando tú no haces este etiquetado, aquí puede salir blanco o automáticamente Google coloca lo que mejor entiende, que muchas veces no es lo mejor, y pierdes opciones de posicionamiento para que alguien clique tu artículo. ¿Me siguen hasta el momento? ¿Hay algo que deba aclarar? Vamos al siguiente paso, que es la anatomía de un artículo SEO. Ya lo estábamos viendo de momento, pero lo importante aquí es que entiendan que un artículo SEO, a través de las metaetiquetas, tiene un título. Y lo pongo así gráficamente porque lo que quiero que entiendan es que en cada sección, por ejemplo, en este título, debería estar canas en niños. Si vamos al caso del posicionamiento que hicimos con ese artículo en Tan Hispano, debería decir en el título y preferiblemente al inicio del título, canas en niños o alguna palabra similar. En el párrafo introductorio, también es importante que esté la palabra clave que ustedes eligieron. En el párrafo, y de igual manera, en el párrafo introductorio, al comienzo de las primeras palabras. Es importante que también esté esa misma keyword o alguna variante. Ojo, es importante que entiendan que si nos dedicamos simplemente a poner la keyword en el título, en el párrafo, en los subtítulos, de manera deportiva y sin ningún tratamiento estilístico, Google también lo sabe identificar y nos puede penalizar incluso
porque estamos sobreoptimando el SEO intencionalmente. Y más que posicionarnos nos puede perjudicar. Por eso es que le decía, es que no pueden dejar por un lado la escritura creativa o el copywriting o el estilismo de cada uno en su desarrollo de contenido. Entonces se trata, y por eso les enseñé en el buscador otras maneras de identificar palabras claves relacionadas a partir de una búsqueda inicial, y además con los complementos te sale otra serie, como el Keyword Surfer, te sale la extensión Keyword Surfer, te sale otra serie de palabras que también puedes incluir. Y se trata al final de hacer un sudoku de palabras clave que sean interesantes a los efectos narrativos e interesantes también a los efectos semánticos del buscador. Si me siguen y está claro hasta ahora todo, otra vez ok, mientras yo sigo explicándole. Entonces, se trata de armar el sudoku. Vamos a integrar esa primera keyword en el párrafo, la principal. La segunda también en el párrafo intro, que debería ser un párrafo descriptivo. Seguidamente en los subtítulos. Y ahí sí les recomiendo ya empezar a hacer variantes, ¿ok? De repente no tomar al dedillo la palabra clave, sino darle algunos variantes y componerla de otra manera. ¿Ok? ¿Para qué sirven mucho los subtítulos? Porque en web, la lectura web es una lectura fraccionada. Nadie lee linealmente en una primera ojeada. Bueno, hay excepciones, pero muy pocas veces, si nosotros no tenemos anclas visuales cuando hacemos un escaneo del contenido, no nos resulta atractivo en primer momento y no nos detenemos a ver. Entonces los subtítulos ayudan muchísimo a que tengas idea en milésimas de segundo de lo que estás leyendo. Entonces siempre es bueno y recomendable tener subtítulos. Y además subtítulos, ya te digo, que incluyan esta semántica. Porque también es verdad que los escritores, incluso los médicos y los novelistas, uno no usan tantos subtítulos, y cuando los usan de una manera tan estilística y abstracta que en realidad no dicen, ojo, no dicen nada al buscador. Obviamente, a quienes nos encanta la lectura, nos transmite la esencia del escritor, pero no es un texto que esté optimizado para buscadores. Luego tiene que ir en el párrafo y en los recursos multimedia, como imágenes incrustados de Twitter, incrustados de Instagram, por ejemplo, de Facebook, de redes sociales o de videos como en YouTube. Pero en este caso nos estamos centrando en las imágenes. Bien, cuando tú logras hacer ese etiquetado y quieres además detallar la proporción y la cantidad estimada de veces, y tener además datos claros de cómo hacerlo en detalle, al menos de una manera óptima, entonces debes saber que un subtítulo o un título, perdón, no puede extender los 70 caracteres. ¿Por qué? Porque cuando sale del artículo en los resultados de búsqueda y un título sobrepasa los 70 caracteres, entonces ya Google automáticamente le pone su punto suspensivo y todo lo que pasa es muy simple. Simplemente tu título sale cortado y no lo puedes leer. Además que te obliga a tener una organización más optimizada de la keyword y que te va a favorecer, sin duda. ¿Ok? Los párrafos, ojo, importantísimo, los párrafos no recomendamos que tengan más de 5 líneas, obviamente por esto que les decía de la manera en que nosotros leemos con web. De igual manera, los subtítulos no pueden pasar de entre 50 y 90 caracteres. ¿Por qué los subtítulos aquí sí o recomendamos que sean un poquito más extensos? Porque la parte del subtítulo no sale en los resultados de búsqueda inicial, ¿ok? Entonces ya cuando estás leyendo un artículo, no importa un poquito si excedes los caracteres iniciales de un título, del título del artículo. Ahora, los párrafos también tienes que tener párrafos, como te decía, introductorios, que de alguna manera sean un abreboca, un pasapalo del contenido que voy a consumir. Y además que es otra señal clara para Google. Pero ahora el contenido el párrafo dentro del cuerpo de texto tiene que estar más orientado a lo descriptivo.
a lo descriptivo y además tiene que vincularse muy bien con los subtítulos. Y luego los recursos multimedia. Bueno, quiero hacer una aclaratoria antes de irme a los multimedia. Aquí hacemos una sugerencia, ¿no? Y la leo al detalle. El párrafo contiene al menos 4 veces la palabra clave distribuida a lo largo del texto del cuerpo para una extensión de 500 palabras. Deben saber que las palabras o los artículos que tienen más de 600, 800 palabras tienen mejor rendimiento SEO que los artículos que son muy cortos. Entonces, cuando decimos que la palabra clave debe estar distribuida a lo largo de una extensión de 500 palabras, si son 1000 palabras, bueno, serían 4 veces la palabra clave o 4 veces la palabra clave con 4 variantes de la keyword inicial, ¿ok? Y el etiquetado de las imágenes con el atributo al, que ya lo vimos en la muestra del artículo en WordPress, caso tan hispano. Cuando haces buen SEO, pasan cosas como esta. Fíjate que estamos aquí mostrándote los resultados un año del posicionamiento del web tan hispano, ¿ok? Y puedes ver la curva. En este caso vamos a encender, ven la curva, un segundito aquí. Ok, en este caso vamos a utilizar el puntero. Fíjate cómo la curva empieza aquí, empezamos a hacer SEO, sube, por supuesto que las altas y las bajas, en particular esta, por ejemplo, fue una actualización de Google, porque tienen que saber que quien haga SEO tiene que estar actualizado con las políticas de posicionamiento que varían a cada rato. Entonces aquí nos encontramos con una actualización que obviamente nos tumbó el tráfico, volvimos a respirar, nos adaptamos a las nuevas políticas y guía SEO, y fíjense que luego el tráfico fue sostenido y está en creciente. Estos son resultados que nosotros logramos haciendo SEO a través de la agencia SEO Social Media. Para quienes quieran o estén interesados en este servicio, es un servicio SEO en el que nosotros tenemos un equipo de redactores que nosotros supervisamos y que cuentan con todas las herramientas, no solo las que les enseño, sino herramientas pagas. En este caso, este es un display de la herramienta SEMrush, que es muy conocida también por los que utilizamos o practicamos el SEO. Y bueno, aquí ven los resultados. No quería dejarles desear esta imagen que nos favorece en términos didácticos para hacerles ver que ciertamente siguiendo estas guías puedes tener muy buenos resultados. Y ya que tú quieres o estás interesado o te hice el switch y dijiste, bueno, yo voy a meterme en esto del SEO del pronto y sí, me voy a dedicar a formar, a profesionalizar en esta área, queremos darte para cerrar unas buenas prácticas que debes tomar en cuenta para proyectos SEO. ¿Cuáles son? En principio, trabajar con la suite Google, ¿ok? Y obviamente dejar roles contrastados para ti y tus colaboradores cuando inicies un proyecto SEO. Lo primero que tienes que hacer es mira, si estás peleado con Google Calendar, con el calendario de Google, es mejor que te vayas reconciliando, ¿okay? Porque no hay mejor herramienta para hacer una dirección editorial y para trabajar, sobre todo con texto COVID de forma remoto, y para que tú puedas seleccionar tus palabras clave y ponerlas en el calendario y definir fechas de publicación. Además, la herramienta te permite actualizar el calendario cuantas veces tú quieras y poner la información que tú quieres que tus redactores, o también puede ser tú mismo tu redactor, deban desarrollar. Lo que debe hacer el redactor es como tal, una vez dominado la herramienta yo SEO, el Keyword Surfer, y el activo más importante para hacer SEO, que es tu creatividad, tú debes dedicar tiempo a hacer un buen estudio de palabras clave,
tiempo a hacer una buena redacción, a curar el artículo, a leer los artículos ya te decía, de al menos los 5 primeros resultados de búsqueda, a ver en qué medida ellos están haciendo el SEO con atributos, etiquetas, si tienen videos, si en realidad están haciendo un trabajo sostenido, si es un post tendencia. Tienes que, eh, tienes que irte al detalle de lo que las otras páginas han logrado posicionar, no para copiarlas, porque también te cuento que si te dedicas a copiar, Google te penaliza. Google identifica de manera muy fácil el contenido, el contenido que no es original, ¿ok? Entonces, en ese sentido, no te va a favorecer una estrategia de copy-pega en la que tengas como propósito posicionar. Así que bueno, si no hay más preguntas hasta la fecha antes de pasar al cierre, me gustaría leerlos en el chat. La pregunta que tengo que hacerlos es, ¿todo claro hasta el momento? Pongan en el chat, sí, ok, sí, todos, sí. ¿Hay alguna pregunta que necesiten que aclare antes de hacer el cierre? Bien, de momento me parece que no hay. Entonces, bueno, les decía que con esto culminamos el webinar. Espero que haya sido de utilidad. Como les dije, es una acción que dirige nuestra agencia, 6 Social Media. Eh, Van a haber próximos webinars para quienes estén interesados en llevar el SEO más allá y con más detalle. Estamos haciendo publicaciones seguidas en nuestra cuenta de Instagram. Nos seguirán viendo por la Nutria. Y antes de terminar, para todos los que están conectados, me gustaría obsequiarles un regalo. O sea, entiendo que el SEO a veces necesita tiempo de ser asimilado y bueno, los resultados, ya nosotros los SEO decimos que trabajamos para 6 meses mínimo a futuro, pero mientras ustedes se decidan o entiendan o por su parte busquen más contenido relacionado con SEO. Estoy seguro que van a trabajar con sus redes sociales. Y para tal fin, nuestros amigos de Social Guest, a través de un cupón, lo están viendo aquí, un cupón por un mes gratis, además de cualquiera de sus planes. Tenemos una promo con Social Guest en donde si tú sigues estos pasos, en principio, uno, te suscribes a la lista de 6 social media. Creo que todos ya están suscritos, pero valdría revisar cada uno si está suscrito, ¿ok? Tienes que suscribirte a la lista de 6 social media. Comentar la última publicación en Instagram de qué te pareció este webinar o hacer alguna pregunta también. Las preguntas que no hayas hecho aquí, que quieras hacerlas luego, son válidas como comentarios en el post. Y seguir a SEI, por supuesto, y a SocialGate. Si sigues esos 3 pasos, nosotros por vía del correo, vía email marketing, te vamos a enviar este cupón para que abras por un mes en cualquiera de sus planes. Te recomiendo el Enterprise. Un perfil en Social Guest y vas a tener la oportunidad de manejar tu red social de una manera profesional, tal como lo haríamos en Tan Hispano, ¿ok? Que programamos y medimos el rendimiento de nuestras redes con la herramienta. Y bueno, qué mejor regalo y qué mejor bienvenida y forma de agradecerte tu presencia y tu tiempo que esta, ¿ok? Entonces ya sabes, con Social Guest tienes este plan y nada, espero que ver sus comentarios en la red social, en nuestra cuenta, que se suscriban y bueno, enviamos en la noche a más tardar los cupones para que puedan disfrutar de esta herramienta. Así que nada, un gran abrazo, espero que les haya sido muy útil este webinar y pendientes con próximas sesiones gratuitas de 6 Social Media.